todavía tengo que despertarlos a ustedes, porque en realidad la Biblia enseña un Dios falso. La Biblia enseña un Dios falso. O sea, hay un Dios verdadero escondido en la Biblia y un Dios falso. ¿Quién enseña esto? Bueno, hay muchas religiones que enseñan esto. Muchas religiones. La principal son los... ¿cómo se llaman estos? Los gnósticos. Los gnósticos enseñan que había un arconte, que no me acuerdo cómo se llamaba ahora, Jehová, Yahweh, el arconte de Yahweh, recibió un poder y había otros arcontes. Arcontes son seres muy poderosos, casi dioses, pero malos. Ese arconte Yahweh se hizo su propia raza, que son los humanos, para someterla, para hacer sacrificios para él y bla, 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 bla. Eso está en muchos libros, pero hay uno que se llama el Evangelio Gnóstico de Juan, que no recomiendo que lo lean, pero nosotros ya creo que lo estudiamos una vez hace muchos años atrás, el Evangelio Gnóstico de Juan, cualquiera. Entonces cuenta la historia, también está Sofía. Sofía era un tipo de ente también de la sabiduría y bla, 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 bla. Pero más que nada, lo que cuentan estas religiones gnósticas es que el que nos creó y se hace llamar Yahweh, y fíjense bien, porque quiero remarcar algo, el creador es Yahweh, y ese es el Dios falso, el arconte, y después aparece, y que nos dio la ley, que nos dio los sacrificios, que nos dio todo, y después aparece el Dios verdadero, muy poquito en el Antiguo Testamento, según ellos, lo que ellos adquieran. Acá está el verdadero, acá está el falso, acá está el verdadero, acá está el falso. Pero cuando viene Jesús, voy a decirlo así, cuando viene Jesús a la tierra, viene representando al Dios verdadero y bueno, el Dios del amor. Y viene a rescatar la raza humana. Pero no es la raza de él. Es como que se mete en la creación de otro tipo que es malo. Y él viene a rescatar diciendo aquel Dios, por eso ustedes, el pueblo de Israel, son hijos de su padre el diablo. Y dice, ¿ves? Está bien clarito. Ellos los creó y los sometió y les dio la religión, ese falso Dios que se llama Yahweh. Entonces viene Jesús, el hijo del verdadero Dios, del Altísimo, vamos a decir así, a rescatarlos del falso Dios. Eso es lo que cree la gente, aunque ustedes no lo crean. Y es algo absolutamente ilógico. No quiero insultar a la gente que cree esto, porque no quiero insultar a Inés. Voy a tratar esto como si fuera una mera ignorancia y una mera no lógica básica. O sea que le han hecho creer esto, entonces empiezan a decir, sí, si ese Dios era malo, pedía sacrificio, pedía sangre. No sé cuántos mataron cuando Salomón inauguró el templo, creo que 20.000 sacrificios hubo, o una cosa así. Si lo dije mal, discúlpenme, de memoria lo digo. 20.000 sacrificios. Ese Dios quería sangre, sangre, sangre. Por cada pecadito, depende del pecadito, y lo que tenías era desde una paloma o un pedazo de algo, de ofrenda de vegetal, si no tenías nada, a un animal de una paloma hasta un animal de lo más caro que había. Entonces, ese Dios quería sangre, sangre, sangre. Ese Dios es falso. ¿Por qué? Yo voy a leer ahora. Porque en la misma escritura dice que el Dios verdadero nunca pidió ningún sacrificio. Y si él viene a decir que nunca pidió ningún sacrificio, ¿quién pidió los sacrificios? Tiene que ser un Dios falso. Pero miren la lógica. Otro Dios se mete en la creación de otro Dios malo para redimir a los creados del Dios malo. Si eso fuera así, yo le diría al Dios bueno, ¿qué te metes? Es mi creación, yo hago lo que quiero. Es mía. No importa si yo soy malo, bueno o más o menos. Es mi creación, yo hago lo que quiero con mi creación. No puede venir otro Dios. Si vos querés tu universo, Dios bueno, hacete el tuyo. Este es el mío. Y encima, eso sería una lógica bastante clara y básica. Pero hay una que es peor cuando avanzamos.
Resulta que el Dios bueno da su sangre al Dios malo para rescatar a los hijos del Dios malo. Entonces, ¿quién es el más poderoso ahí? El Dios bueno tiene que morir para pagarle al Dios malo. Si tú crees eso, estás hablando de que ese Yahweh o Satán es un Dios mucho más poderoso que el otro Dios bueno, porque el Dios bueno tiene que morir. Su sangre solamente puede satisfacer a los de Yahweh para rescatar a los de Yahweh. ¿Comprenden lo que les digo? Entonces, creer eso es una ofensa tan grande al Creador que mi mente explota de la estupidez. No, eso es pura estupidez, absoluta estupidez. ¿Y dónde arranca todo esto? Esto arranca en Primera de Crónicas 21.1. Lo conocen, pero lo leo. Primera de Crónicas 21.1 que dice, pero Satanás, ¿what? Satán, Hasatán, dicen los judíos, Hasatán, y dice los caminos extraviados y la farmaqueia palacio, dice, Hasatán, que Dios, ¿cómo dicen? Que Dios te reprenda. Que Dios te reprenda, Hasatán, dice, que Dios te reprenda. Entonces, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Y ya conocen la historia. Después viene Yahweh y castiga miles y miles de muertos. Y la misma historia en 2 de Samuel 24.1, misma historia, dice, volvió a encenderse la ira de Yahweh contra Israel e incitó a David. ¿Quién incitó a David? En este dice Yahweh y en el otro dice Satanás. Entonces Satanás y Yahweh la misma persona, absolutamente. Satán, Hasatán y Yahweh. Hasatán incita a David para censar al pueblo. En el otro dice Yahweh incita a David para censar al pueblo. Volvió a encenderse la ira de Yahweh contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese, ve, haz un censo de Israel y de Judá. Entonces, ¿quién fue el que incitó? Yahweh. El único que hay. Yahweh. No hay más nadie. ¿Quién es ese Hasatán? Yahweh. Yahweh. Está claro en la Biblia. Te lo dice explícitamente la Biblia. Clarísimo. ¿Quién es la serpiente en el árbol? Yahweh. Yahweh, la serpiente en el árbol. Colgada. Yahweh. ¿Quién es la serpiente que levantó Moisés en el desierto? Yahweh. Yahweh. ¿Quién es las serpientes venenosas que venían y mordían al pueblo de Israel y los hacía morir? Enfermar y morir. Y estaban condenados a muerte. ¿Quién eran esas serpientes? Yahweh era. ¿Quién era la serpiente de bronce que hizo Moisés por orden de Yahweh para que el pueblo la mirase y se curase? Yahweh. Y después Yeshua viene, que es Yahweh, y dice, así como levantó Moisés la serpiente en el desierto, de la misma forma así debe ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿en quién hay que creer? En la serpiente. Mirar la serpiente, cazada. La misma serpiente colgada en el árbol termina colgada en el árbol. La serpiente que tentó a Eva en el árbol termina crucificada en el árbol. La misma serpiente venenosa que inyectó al pueblo de Israel, Yahweh le hizo hacer a Moisés una serpiente de bronce que la mostró al pueblo clavada en un asta o en un árbol o en un poste, como lo quieran ver, y el pueblo mirar esas mismas serpientes se curaba. ¿Quién te cura? El único que te puede curar es la serpiente. Nada más. Pero la Biblia lo enseña, no yo. Lo entiende hasta Eddie. ¿Lo entendés, Eddie? Dice sí. ¿Es clarito, Eddie, eso? Decime, Eddie. ¿Eso está claro como el agua? Sí. Claro como el agua. ¿Y vos crees que los demás entienden eso? No entienden. Nadie entiende eso. No entiendes. Pero si lo entiende Eddie. ¿Quién era Eddie que estaba colgado ahí? La serpiente. Pero vos hablas inglés, ¿entendés español? Dice, sí, was the snake. The snake was on the tree. Yes, the snake. Yes. Entonces, ¿quién nos da vida? La serpiente. La serpiente da vida. Te lo dice la misma Torá. Había que mirar a la serpiente para recibir vida. Yeshua le dice a Nicodemo, mira,
Así, de la misma forma que Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantada esta serpiente para que todo aquel que crea en la serpiente tenga vida eterna. ¡Wow! Pero yo nunca lo leí así la Biblia. Es clarísima, absolutamente clara. Si no la leíste, podés ser un NPC, si no la leíste así, podés ser un NPC o podés ser un engañado. Un idiota, un ciego, un sordo, pero cuando te lo explican, toma que te lo digan una sola vez. Alguien claro que te está hablando como yo. Si Eddie lo entendió. Una sola vez que te digan serpiente, serpiente tentadora, serpiente que te muerde con veneno mortal, serpiente que te salva. Y Yeshua dice, así como la serpiente, yo soy la serpiente que tengo que ser puesta en un poste. Más que claro, imposible. Ya está. Y después dice, ustedes, su padre es Satanás mismo. Y más que claro, todo. Más claro, imposible. Ok. Toda la verdad eterna entiende este punto, claramente. Llevó su tiempo, Me llevó el tiempo yo entenderlo para poder transmitirlo. Pero ahora es claro todo el cuadro. No hay un ser llamado Satanás. Aparte de Yahweh, es Yahweh mismo.